Bueno, el siguiente ítem es saber dónde corta la función los ejes, es decir, el eje X y el eje Y en la gráfica del sistema de coordenadas. ¿Dónde vamos a encontrar el corte en el eje de las ordenadas, en el eje de Y? ¿Dónde va a estar siempre ubicado? Perdón, ahí no escuché. Decirlo de vuelta. Cuando X sea 0. Bien, exactamente. Entonces, cuando nosotros en el sistema de coordenadas X valga 0, vamos a ver que la función puede llegar a cortar el eje de las Y, el de ordenadas. Entonces, el corte del eje Y siempre va a ser cuando X valga 0. Entonces, si X vale 0, venimos a la función, reemplazamos 0 dividido 0 menos 1, 0 sobre menos 1 nos da 0. Entonces, el corte en el eje de las X va a ser en el punto 0, 0. Si quisiera saber el corte del eje de las X, ¿cómo tengo que hacer? Es cuando Y vale 0. Claro, cuando Y vale 0, en este caso, como se trata de un cociente de polinomio, supongamos que fuera otro, ¿no? ¿Cómo se daría la forma acá para saber? Podría tener varios cortes en el eje de las X. ¿Se iguala el numerador a 0? Claro, eso, lo vamos a escribir acá. Como es un cociente de polinomio, se iguala a 0 el numerador. Entonces, si acá en este caso, si igualamos a 0 el numerador, que es x cuadrado, ¿qué nos va a quedar? 0. 0, ¿ven? Son dos raíces iguales, las dos valen 0. Bueno, y x igual a 0 ya está completado acá. El corte cuando x vale 0 y vale 0, entonces ya está ese punto. Pero supónganse que el numerador hubiera sido, qué sé yo, x cuadrado menos 4. Entonces tendría dos raíces que son 2 y menos 2. Todos los valores que anulan al polinomio del numerador y que no anulan simultáneamente el denominador van a ser los ceros de la función, o cortes en el eje de las x. Bueno, en este caso, uno solo nomás, en el punto 0, 0. Después habrá que analizar si la función tiene paridad par, impar o no tiene paridad. ¿Cómo vamos a hacer para saber si la función tiene paridad? ¿Qué harían ustedes? F de menos X tenemos que hacer. Sí, f de menos x. Entonces acá la función original voy a hacerle f de menos x. Entonces sería menos x al cuadrado sobre menos x menos 1. Lo acomodamos y nos va a quedar x cuadrado sobre menos x menos 1. ¿Ven? Entonces nos queda f de menos x, esta cosa, esta ecuación. Y si la quisiéramos verificar en este caso, para que sea una función par, ¿qué debería probarse? Debería quedar igual a la función principal, ¿o no? Claro, sí, así tiene que ser. Para que sea par, f de x tiene que ser igual a f de menos x. Tendría que cumplirse esa igualdad y como en este caso, fíjense, f de x vale x cuadrado sobre x menos 1 y la otra vale x cuadrado sobre menos x menos 1, no son iguales. Lo que acabamos de hacer, entonces estas funciones no son iguales, entonces no es par. Bueno, comprobamos lo mismo, si es impar,
debería cumplirse que f de x sea igual a menos f de menos x. Entonces, ponemos ahí a ver si se establece la igualdad. Tendría que ser igual a lo que hicimos acá. Esto es f de menos x. Si le pongo un menos adelante, le voy a cambiar los signos abajo. No son iguales porque acá es menos 1, acá es más 1, entonces no es impar. Entonces no tiene paridad. Listo, ya está. Esa es la pregunta. ¿Tiene paridad par, impar o no tiene paridad? Bueno, al punto que sigue, el punto 4, tenemos que hacer un análisis de continuidad, discontinuidad. Bueno, ¿en qué lugar este va a tener un problema de discontinuidad la función? En el 1. En el 1. Entonces, para poder asegurar el tema de la discontinuidad, tenemos que clasificarla. Entonces, el f de 1, analizamos los puntos de la discontinuidad. F de 1 no existe. Después sacamos el límite, los límites laterales. Límite de x que tiende a 1 por izquierda. Es decir, ¿cómo hacíamos acá? Cuando tiende a 1 por izquierda, ¿qué número le podemos dar a él? 0,9. Bueno, entonces acá 0,99 al cuadrado, casi 1 al cuadrado es 1. Y acá 0,9 menos 1 nos da menos 0,1. Un número dividido en un número negativo pequeño, 1 dividido 0 es infinito, pero como es menos, se va para menos infinito. Y el límite por derecha, 1,1, por ejemplo, 1,1 al cuadrado es casi 1, 1,1 menos 1 es 0,1, positivo, 1 dividido 0,1 es un número positivo grande, por lo tanto se va para más infinito. Ahí analicé los límites laterales, tengo una asíntota. ¿Qué tipo hay? Vertical. Vertical. Vertical, no sé. Bueno, ahora vamos a clasificar. La función es discontinua. ¿De qué tipo? De segunda especie no evitable. Asintótica. De salto asintótico. No evitable. ¿De primera o segunda especie? Primero. Primero. Asintótica. Continua no evitable de primera especie asintótica. ¿Y nada más? ¿Hay algún otro punto que tenga problema de función? No, creo que no. No tiene otro. Ese es solo. El 5. Bueno, el análisis de signos lo vamos a dejar viendo la gráfica de signos. Esto es por intervalos. Con el gráfico. Vamos a pasar al punto 6, que nos dice de las asíntotas. Profe, ¿podría hacer la tabla de los signos que no me queda muy clara cómo armarla? Bueno, eso va a verlo. La tabla de los signos. Eso lo vamos a armar con el gráfico después. Por los intervalos,
que veamos en el dibujo, porque si no hay que, Bueno, para dale, tratarlo, dale, dale. si no habría que hacer, o sea, habría que graficar el numerador y el denominador. ¿Cuándo lo vamos a hacer? A ver si sale acá. Vamos a ver. Tendríamos entonces que graficar el polinomio del numerador y el polinomio del denominador por separado. El polinomio del numerador es x cuadrado. Y el polinomio del denominador es una recta, ¿no? X menos 1. Y menos 1 cuando x vale 0. Cuando x vale 1 y vale 0. Bueno, hay que analizar los signos del numerador y del denominador. Bueno, acá, en este caso, la función del polinomio numerador, ¿cómo es el signo? Positivo. Positiva para todo x, la función está por encima del eje x, entonces es positiva. Ahora esto no. Entonces, acá tendríamos que ver, en este caso, corte en 1, la gráfica. Entonces, hasta 1. Del intervalo que va de menos infinito hasta 1, en el eje x, ¿no es cierto? Tenemos que el numerador es positivo, se lo vamos a poner ahí, y el denominador es, ¿cómo es el denominador? Hasta 1, Negativo. negativo. Entonces, nos va a quedar positivo dividido negativo, nos va a dar negativo. En ese intervalo, la función va a ser negativa. Después tenemos de 1 a infinito, tenemos que el numerador siempre es positivo y el denominador, ¿cómo es? Positivo. Positivo. Positivo, ¿eh? Acá está negativo, acá positivo, positivo. Entonces, queda más dividido más, más. Entonces, el signo de f de x va a ser negativo en menos infinito a 1 y de 1 a infinito positivo. Analizando los signos que tiene la función del numerador, que era x cuadrado, y el signo de la función del denominador. Por intervalo, y así se analizan los signos. Bueno, entonces ahora vamos al que sigue, las asíntotas. Tenemos una asíntota vertical. ¿En dónde dijimos que estaba la vertical? Tenemos En que 1. ponerle 4. Y bueno, 1, pero ¿cómo es la ecuación de la asíntota vertical? Que es la recta. ¿Cómo, profe, se corto? O por lo menos a mí no entendí. ¿Cómo se haría? Porque no puedo poner 1 acá. Tengo que poner la ecuación que me dibuja en GeoGebra la asíntota vertical. ¿Cómo sería la ecuación? X igual a 1. Claro, x igual a 1. Si yo para que me dibuje el GeoGebra la asíntota vertical, le tengo que poner en una entrada x igual a 1. Y ahí dibuja la vertical, la recta. Entonces, esa es la asíntota vertical. Para saber si tiene asíntota horizontal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Límite de x que tiene infinito de f de x. Me tiene que dar un valor finito, real. Son cocientes de polinomio, es de mayor grado el numerador. ¿Cuánto va a dar? Infinito. Infinito.
Entonces, ¿tiene o no tiene asiento vertical, horizontal, digo? No, no tiene. No tiene. ¿Qué tengo que hacer para saber si tiene asíntota oblicua? Plantear la ecuación de la recta. ¿Y cómo sacaba la ecuación de la recta? ¿La pendiente cómo es? En M era límite de x que tiende a infinito de f de x sobre x. Y también nos tenía que dar un valor real y finito, y si nos daba un valor real y finito, sacábamos b. Bien. Esta es f de x, la que estoy poniendo ahí, dividido x, ¿no es cierto? Sí, Bueno, acá multiplicamos este por este. Nos va a quedar, bueno, acá x dividido 1. Este por este, x cuadrado. Después x menos 1 por x, va abajo, x cuadrado menos x. Nos queda un cociente de polinomios de igual grado. nos da 1. 1. Es infinito sobre infinito, pero es el cociente de los coeficientes de los términos de igual grado. 1. Ahora hacemos la ordenada al origen de la recta. N, ¿a qué era igual? Límite de x que tiende a infinito de f de x menos m por x. F de x menos m, que sacamos acá, que vale 1 por x. Bueno, hacemos el común denominador. Cuadrado menos x por x menos 1. Entonces queda igual el límite que tiene infinito de x cuadrado menos x cuadrado se va y queda menos menos, queda más x sobre x menos 1 de igual grado. Entonces ese va a valer. 1. Armamos la recta de la asíntota oblicua. Va a ser I igual a mx más n. X más 1. X más 1. Ahí está la asíntota oblicua. Ya sacamos entonces, verificamos todos los tipos de asíntota. Ya está. Pasamos ahora al punto que sigue, que sería hallar máximos, mínimo y punto de inflexión. Bueno, ¿qué tengo que hacer para encontrar si tiene un extremo? Tenemos que buscar la derivada primera e igualarla a 0 para ver los puntos críticos que pueden ser posibles mínimos y máximos. Bueno, a ver cómo sacamos la derivada primera acá. Ayúdame. F', que es igual. U sobre B. Bueno, ¿cómo hago? Era U' 2x por B por x menos 1 menos x cuadrado menos x por x. ¿Cuánto va acá? 1 sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Tenemos que hacer acá las operaciones, 2x por x, 2x cuadrado. 2x cuadrado menos x cuadrado queda 1x cuadrado. Y 2x por menos 1 son menos 2x. Ya está, ¿y ahora qué tengo que hacer? Igualar a 0. No sé, y después, como dijimos recién, ¿cómo hago para que se haga 0 el cociente? El numerador igualado a 0. Sí, el numerador igual a 0. O sea que tenemos que hacer el numerador. Acá le sacamos el factor común de la x. ¿Y cuáles son las raíces?
2 y 0. ¿Estos cómo se llaman? Puntos críticos. Listo, entonces ahora vamos a calcular la derivada segunda y vamos a ver qué hay. Le voy a copiar a la vuelta la f'. Bueno, hay que hacer lo mismo. Ahora ayúdenme acá. Para sacar la derivada, ¿qué le pongo? 2x menos 2x menos 2 por por x x menos 1 1 al cuadrado. Menos x al cuadrado menos 2x Por por 2 x menos 1 por 1. por 1. Bueno, no lo pongo. Sobre x menos 1. X menos 1 a la cuarta. bien, le han hecho bien. Ahora queda bastante grande así la derivada, ¿no es cierto? La derivada segunda. Vamos a checarla. Acá vamos a aplicar un paso. Fíjense, está a la cuarta acá. Este está al cuadrado y acá está en potencia 1. Entonces voy a simplificar una vez. Este, y acá la cuarta va a quedar el cubo. Entonces esto va a quedar. Me va a quedar 2x menos 2 por x menos 1, o sea que queda 2x por x, 2x cuadrado. 2x por menos 1, menos 2x, menos 2x, y menos 2 por menos 1, más 2. Ya acá nos queda menos 2x cuadrado, menos queda más 2x por 2, 4x. Dividido y menos 1 al cubo. Y acá 2x cuadrado se va con menos 2x cuadrado, menos 2x, menos 2x más 4x se va, y ya está, nos quedó que esto va a ser 2 dividido x menos 1 al cubo. Ya está, sacamos la derivada segunda y ahora vamos a evaluar los puntos críticos. F segunda de x sub 1 que vale 0. Nos va a quedar menos 2. ¿Qué hay entonces ahí en 0? Un máximo. Un máximo. ¿Cuáles son las coordenadas? 0 y ¿Y la función cuánto vale? 0 dividido menos 1, 0. Hay un máximo en 0, 0. Y el otro nos da más 2. Entonces, ¿qué hay? Un mínimo. mínimo. En 2, y bueno, no sé cuánto valen 2. Vamos a ver. 4. 2 al cuadrado 4, 2 menos 1, 1, 4. Ya tenemos lo máximo y lo mínimo. Y ahora, ¿cómo hacemos para sacar el punto de inflexión? Tenemos que igualar la derivada segunda en 0.
y nos va a quedar 2 igual a 0, entonces no vamos a tener punto de inflexión. Exacto. Hacemos 2 igual a 0 porque 2 es lo que tiene el numerador. Nos queda un sistema incompatible. Por lo tanto, hay P, punto de inflexión. Bueno. Vamos al punto 8. El punto 8 es el crecimiento y decrecimiento de la función. El punto 9 son intervalos con cavidad de convexidad. Todo eso se ve con el gráfico, así que vamos a hacer el gráfico directamente ahora. Con los datos que ya tenemos, vamos a hacer el gráfico. En x igual a 1, ¿qué teníamos en x igual a 1? Una asíntota vertical. Vertical. Entonces marcamos la recta. Sería entonces x igual a 1. Paralela eje Y, asíntota vertical. Bueno, en el 0, 0, ¿qué teníamos acá? Que recién acabamos de sacar. Un máximo. Un máximo. Un máximo, así es. Un máximo. Después, a ver, habíamos hecho también el signo, ¿no? De menos La infinito. asíntota oblicua, profe. La oblicua, vamos a graficar la oblicua. 1, 1 era, ¿no? Sí, x más 1. Sí, entonces, vamos a dibujar la oblicua. Bueno, y bueno, como acá está el máximo, esto va a ir creciendo hasta el máximo. Una vez que llegó al máximo, empieza a bajar. Y teníamos el mínimo en 2, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, por ahí va a pasar el mínimo. Entonces, esto sí es el mínimo, va a venir de la asíntota hasta el mínimo. Una vez que llegó al mínimo, empieza, sube. Y esta es entonces la gráfica de x cuadrado sobre x menos 1. Bueno, entonces tengo el máximo, el mínimo. Analicemos los signos si estaban bien. ¿Se acuerdan que lo habíamos sacado en la hoja anterior? Vamos a ver. Decíamos que los signos de f de x, voy a poner de uno, voy a poner acá de vuelta. De f de x. Y ya viendo el dibujo, vemos que de menos infinito, en el eje de las x, hasta el 1, el signo de la función, ¿cómo es? Negativo. 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 Que era lo que habíamos visto acá, ¿no? Cuando hicimos este estudio, separamos numerador y denominador, nos había dado de menos infinito a 1 negativo. Y de 1 para infinito, el signo de f de x nos dio positivo. Que es lo que vemos justamente, de pasando la vertical en 1 a x más infinito, es positiva.
Signos. Después que dijimos que era lo otro, después de los signos tenemos eh, Si es cóncavo, es convexa. el crecimiento. Tenemos. Ah, es. Entonces, hay que analizarlo viendo el dibujo. Desde menos infinito hasta cero o hasta uno. ¿Dónde cortamos? Hasta cero. Cero. Hasta cero. ¿Qué pasa ahí? La función crece. Crece. La función crece. ¿Cuál es el siguiente intervalo que vamos a tomar? De 0 a 0 a 1. 1. De 0 a 1. Vieron que son abiertos los intervalos, o sea que no importa que esté la asíntota ahí, están todos abiertos. De 0 a 1, ¿qué pasa con la función? ¿Crece o decrece? Decrece. Ven que baja para el lado de menos infinito, entonces decrece. Crecimiento, ya está. El otro era concavidad. Concavidad. Desde menos infinito hasta 1, ¿cómo es? Convexa. 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 Y de 1 hacia más infinito, tiene la panza para abajo, entonces acá es cóncava. Cóncava. Bien, ¿y ahora qué nos falta? Ya está todo. Concavidad, convexidad, y nos está faltando la imagen. Profe, ¿y no le falta analizar el crecimiento y decrecimiento en la parte de arriba? Acá. Y ya lo analizamos. Claro, pero en la parte de arriba. Ah, ¿usted analizó la función de abajo o no? Faltó. Hice hasta 0 hasta 1, me faltó. De 1 a infinito. Ajá. ¿Cómo lo analizamos ahí? ¿Cómo trabajamos? ¿Todo el intervalo o parte? De 1 a 2 decrece y de 2 a más infinito crece. Claro, como está el extremo, que está el mínimo, entonces viene bajando, decrece hasta el mínimo, de 1 a 2, y de 2 a más infinito, la función crece. Entonces sí, nos faltó eso. Entonces acá le vamos a poner de 1 a 2, f de x decrece, y de 2 a más infinito, la función crece. Bien, nos había faltado, está bien eso, el crecimiento del crecimiento. Ahora, bueno, nos falta la imagen. La imagen de la función y tal que y pertenece a los reales y ¿cómo podemos acá determinar la imagen? Sería de menos infinito a 0 y de 4 a infinito. Sí, así es. ¿Cómo lo escribimos acá? Sería de menos infinito a 0. Y menor o igual que 0. Serían de todo de 0 para abajo, hasta menos infinito. Es que voy a poner o y mayor o igual a 4.
sea, acá le pongo el lo porque es una unión. La parte entre menos infinito y cero, unión con la parte que va de 4 hasta más infinito, que es la imagen, ¿no? En el eje Y vemos la imagen. Entonces, la unión de estos dos conjuntos, intersección con los reales, ahí tengo la imagen. Bueno, este es todo el estudio completo que hay que hacerle a cualquier función. Analizar los intervalos, los concavidad, de crecimiento, los signos, y hacer el dibujo, hacer la imagen y bueno, calcular los extremos, todo eso es lo que se hace en un estudio de funciones. Bueno. Y ahora, para cerrar, vamos a hacer, en base a lo que han estudiado, que hemos visto de los extremos, podemos poner dada la gráfica de I', de I'. Dada la gráfica de I', determine la gráfica de la función. Entonces, el problema es que tengo una gráfica que es esta, que es la derivada de la función, y después van a aparecer acá abajo varias gráficas. 1, 2, 3, 4 gráficas, posibles gráficas de la función. Entonces ustedes tienen que determinar cuál será la gráfica que corresponde con esta derivada. Entonces, si la función derivada primera es positiva, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la derivada primera era positiva? La función es creciente. 13. Crece. Sí. Y cuando la derivada primera era igual a 0, ¿qué pasaba? Posible Hay un máximo. máximo mínimo. Ah. Entonces, estamos creciendo y sabemos que en el momento en que la derivada primera se va a hacer 0, vamos a tener un extremo. Y si esto está creciendo, la función, en un momento si crece, va a llegar hasta un, ¿qué? ¿Mínimo o un máximo? A un máximo. Un máximo. Después la derivada primera, cuando pasó acá de 0, pasa a ser negativa. Entonces, cuando la derivada primera es negativa, ¿qué pasa? Decrece. La función decrece. Decrece. Y porque la derivada primera es positiva. ¿Ves que acá estamos con en el eje de las X, el eje Y? La función derivada primera acá está por encima del eje X, o sea que la función derivada primera es positiva, y si es positiva, crece. ¿Te acordás de eso? Que la derivada en un punto, si era positiva, crece. Y como acá la derivada primera se hace 0, va a haber un extremo, un posible extremo. Como sabíamos que estaba creciendo, es un máximo. Después la derivada primera es negativa. O sea que va a empezar a bajar. Y cuando vuelva a estar en 0,
¿Qué va a pasar? O sea Un que mínimo. decrece un mínimo. Acá es negativa, decrece, decrece, decrece hasta el mínimo. O sea que en todos estos puntos está decreciendo, decrece, decrece, porque la derivada primera es negativa. Decrece, decrece, y hasta que llegó al mínimo. Cuando se hizo cero, la derivada. En algún momento cambiará, o sea, en algún momento estará el punto de inflexión, pero nosotros estamos con la derivada primera nada más, así que si no tenemos gráfico de derivada segunda, no sabemos. Bueno, entonces acá llegó al mínimo, y en ese momento, cuando la derivada primera se hace cero, empieza a ser positiva, pasándole ahí. Entonces, como es positiva, empieza a crecer. Crece, crece, crece. Esa es entonces la gráfica de la función. Entonces, va a haber varias gráficas y ustedes tienen que determinar cuál de las gráficas es la función. En base a lo que sabemos, de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Así que esto sería en base a crecimiento, decrecimiento y extremos. Bueno, ahí estamos. Ya ahí terminamos con esa parte. Ahora vamos a empezar con un tema nuevo ya, que es la primitiva o antiderivada. Vamos a ver qué sería. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que, dada una función y igual a f de x, buscamos su derivada y prima igual a f' de x. Ahora, si queremos hacer el camino opuesto, es decir, hallar una función f grande de x, conocida la función derivada, que llamamos f chiquita de x, a f de x, f grande se llama primitiva de f de x. Primitiva de f de x o antiderivada. Y acá tienen que prestar atención en no confundir, ¿no? Acá hay dos funciones en esta definición, para que ustedes no se confundan. Esta que está acá, f grande, f mayúscula de x, es la que se llama función primitiva. Y la f chiquita
sería la función derivada. Conozco cuánto vale la función derivada y quiero saber cuál sería la función primitiva, que sería esta, f grande de x, de la cual parte esta derivada. Se llama función primitiva f grande o también antiderivada. Y se cumple que si conozco encuentro la primitiva y le calculo la derivada, me va a dar la f chiquita de x. Vamos a ponerlo como un ejemplo. F grande de x, que es la primitiva, igual a x cuadrado, en este caso es la función primitiva de d. Es decir, si yo conozco la derivada, que es 2x, y quisiera saber su función primitiva, la función primitiva es la función x cuadrado. Porque si yo derivo esta primitiva, la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces el proceso inverso vamos a hacer ahora con las integrales, que son las antiderivadas. Conozco, digamos, cuánto vale la derivada y quiero saber cuánto vale la función primitiva. Ahora, en este ejemplo, no es la única función primitiva. Ya que, por ejemplo, f de x grande, ¿no? Es igual, por ejemplo, x cuadrado más 1, una parábola, ¿no es cierto? Pero supongamos que esta parábola tiene esta corrida, una unidad en el eje de las idas respecto de aquella. Si le aplico lo mismo, el proceso de la antiderivada, lo derivo con la derivada de la constante de 0, la derivada de x cuadrado de 2x, también esta otra función es una primitiva de x. Y así podríamos cambiar la constante, cualquier constante que quisiéramos, en general. F de x igual a x cuadrado más la constante c, va a cumplir que es una primitiva. Cualquiera sea la constante, ya que la derivada de la constante, acuérdense que es 0, la derivada de x cuadrado es x. Si grafico esto, nos va a quedar en un dibujo tenemos la original, que es la parábola y igual a x cuadrado, sería la primitiva x cuadrado, y después puedo tener muchas acá. Cuadrado más 2, o para acá abajo. Si graficamos, entonces tendríamos una familia de infinitas funciones que satisfacen a lo que estoy buscando, ¿no? La primitiva de la función 2x. Entonces la solución
es una familia de infinitas curvas que difieren en una constante. Entonces, en base a esto, vamos a definir ahora lo que es la integral indefinida. Que sería el conjunto de todas las antiderivadas. Entonces, la integral indefinida, vamos a decir que se llama integral indefinida de una función f chiquita de x a sus infinitas primitivas. Es decir, la expresión f de x más c. Bueno, esto fíjense, acá decíamos que f de x sería una solita, una primitiva o antiderivada de la f chiquita, ¿cierto? Ahora yo podría a esta agregarle cualquier constante, entonces tendríamos infinitos valores de constante. Las infinitas primitivas, entonces, es lo que conocemos como integral indefinida. ¿Hasta ahí lo entienden? Entonces ahora lo que vamos a representar esto que llamamos integral indefinida, f de x más c, lo vamos a igualar a lo que sería el símbolo integral. Entonces nos va a quedar que la integral indefinida de f de x es igual a esto. Y esta es la fórmula más importante. Entonces esto, f de x más c, es la integral indefinida. Esto es igual a este que está acá, que es el símbolo integral de la función pequeña, f de x, por diferencial de x. Ahora lo que vamos a hacer es significar cada uno de los elementos que componen a la integral indefinida. Ese que está ahí, la forma esta, se llama símbolo integral. Símbolo integral y se lo llama, o representa una suma. O sea, la forma que tiene es una S. Por eso es que representa una suma, le pongo acá. Listo, ahí está el símbolo integral. Este que está acá, ese se llama integrando. Se llamaría función integrando. Después tenemos el dx. ¿Qué sería el dx? Ya vimos antes. La derivada. No sería la derivada, sería Diferencial. El diferencial de x. diferencial. Bien, a ver. Después, estos dos juntos, f de x por diferencial de x, se llama elemento de integración.
Bueno, después la f de x, la primitiva, una sola, primitiva, y si le pongo más c, ¿cómo se llama si le pongo más c? Integral indefinida. Y la c es la constante de integración. Ya está todo, ahí está todo, sí está todo. Esto nosotros tenemos que saber todos los nombres. Tenemos que saber todos los nombres, cómo está constituido todo esto, porque después van a venir las propiedades. Y las propiedades hablan del nombre. Esto, va a pasar esto. Y si no conozco los nombres, no voy a saber de qué me está hablando. Así que ahora van a ver que vamos a estudiar las propiedades. De la integral indefinida. ¿Por qué lo aclaro bien acá? Propiedades de la integral indefinida, porque después, en la otra parte que nos continúa, vamos a trabajar con la integral definida, que es otra integral. Y esa otra integral definida tiene otras propiedades. Generalmente en los exámenes finales siempre les preguntamos, dígame las propiedades de la integral definida o de la indefinida. Esto sería algo que siempre se toma. Entonces, la primera propiedad me dice que si tengo una suma, la integral de una suma, de funciones, la integral de la suma es la suma de las integrales. Esta es la más fácil. Después viene, si tengo la integral de una constante k por una función, esta va a ser tal que podemos sacar la constante fuera de la integral. Esta es la segunda propiedad. Bueno, podemos ir haciéndole algunas. Bueno, después lo. eh, la tercera propiedad me dice la derivada de una integral indefinida la derivada es igual a la integral. Ya hacemos la derivada, fíjense que le voy a poner un corchete acá. Sería, esta es la integral indefinida, le hago la derivada, acá significa el apóstrofe que estoy derivando, va a ser igual a la derivada de f de x más c. Y acá en esta parte, si hacemos la derivada de una suma, era la suma de las derivadas, ¿se acuerdan? Una propiedad. La derivada de esta más la derivada de la constante. ¿La derivada de la constante cuánto es? 0. 0. Entonces, y después la derivada de la primitiva, ¿cuánto valía? 2x. Digamos, la f chiquita, en este caso era 2x el ejemplo. X cuadrado. Ay, no sé Eh, si está preguntando eso. f chiquita, digamos, que era el que valía 2x del ejemplo, ¿no es cierto?
Entonces, en la parte teórica, como estamos poniendo lo teórico acá, me dice que, vamos a leerlo de vuelta, la derivada de la integral indefinida es igual al integrando. Acá se acuerdan, dijimos símbolo integral, f de x es el integrando, solo. F de x es el elemento de integración. Entonces acá me dice que es igual la derivada al integral. Sí, efectivamente, es igual. Este que está acá es igual al integrando, que sería ese. Ese que está ahí. Esa es la propiedad. Entonces, si lo vemos, si lo queremos hacer con un ejemplo, podemos poner ese que ya vimos recién, la integral de 2x era, ¿no? Profe, o sea, lo que va en la integral es la f chiquita, porque no me está costando diferenciar la f mayúscula de la chiquita, porque no Sí, se ve sí. bien. La que va acá adentro es la f chiquita. Ah, ¿Ok? bien. Y la que va acá afuera es la f grande. Esto es igual a, decíamos, la f grande que era x cuadrado. Entonces lo que le hacemos es la derivada. Hacemos la apóstrofe ahí derivando en ambos miembros. Nos quedamos con la última parte, derivando la suma esta. La derivada de x cuadrado nos va a dar 2x. La derivada de la constante es 0, no la pongo, entonces lo que me dice la propiedad 3 es que la derivada de la integral indefinida es igual al integrante. ¿Se entiende entonces cómo es la propiedad? Ahí lo hicimos con el ejemplo y todo. Bueno. Ahora vamos a la 4. Voy a hacer una vuelta. No va a entrar. La 4 me dice, por eso les decía que hay que conocer todos los nombres para poder entender lo que me está diciendo. La integral indefinida de la diferencial de una función es igual a la función más una constante. Entonces acá es la integral indefinida de la diferencial de una función es igual a la función más una constante. Así me queda, la propiedad 4. Entonces vamos a ver con un ejemplo. Primero que nada vamos a elegir una función cualquiera y le vamos a sacar la diferencial. Elijo la función seno. ¿Cómo hago para sacarle el diferencial de la función acá? O sea, ¿cómo se sacaba la diferencial de y? Acá lo voy a poner, vamos a recordar. ¿A qué era igual la diferencial? Cuando lo vimos. La definición, ¿qué me decía? El diferencial de y a qué era igual. Profe, ¿no era la derivada por delta x? La derivada por delta x. O sea, ponemos f'. En vez de poner delta x, lo que podemos poner es diferencial de x. Esta es la definición. Esto era diferencial. Era la derivada multiplicada por el diferencial de x. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahora? Entonces, la diferencial de la función, en vez de ponerle y, le pongo f de x acá.
Sería la derivada de este seno. ¿Cuánto es la derivada del seno? Bueno, El coseno. El coseno, que es la derivada del seno, multiplicada por el diferencial de x, ¿ven? Ahí me quedó armado el diferencial. Bueno, ¿qué me dice? Ahora volvemos a la propiedad. La integral indefinida de la diferencial va a ser igual a la función más la constante. Entonces, la integral indefinida de coseno de x por diferencial de x, ese coseno de x por diferencial de x es ni más ni menos que la integral de la diferencial de la función seno. ¿Se entiende? Este coseno por diferencial de x es la diferencial de la función seno. Entonces me dice la propiedad. Entonces eso va a ser igual a la función más la constante. A la función seno más la constante c. Así se ve la propiedad esta, la 4. ¿Eh? Vamos a la 5. El diferencial de una integral indefinida es igual al elemento de integración. ¿Cuál era el elemento de integración? A ver si se acuerdan. El C. No. Ah, no, Aquí el ya. f de x por diferencial de x. Exacto. El f de x por diferencial de x, el f chiquito de x por diferencial de x es el elemento de integración. Entonces, el diferencial de una integral indefinida es igual. Vamos a tener la integral indefinida, que era, dijimos, la f chiquita por diferencial de x, con el símbolo integral. Me dice que si yo le aplico el diferencial a esa integral indefinida, entonces acá adelante le aplico la diferencial. La diferencial va a ser igual a la diferencial de f de x más c, de la primitiva más la constante. Va a ser igual al elemento de integración. Vamos a verificar que se cumpla eso. ¿Qué dijimos que era la diferencial? Acá lo volvemos a ver. Dijimos que la diferencial era igual a la derivada por el diferencial de x. Entonces sería ¿qué sería la derivada de la primitiva? Que dijimos antes. ¿A qué era igual la derivada de? Ah, la sumatoria de la derivada de f de x más la derivada de c. Claro. Y la derivada de c es 0, y entonces, entonces vamos a poner, sería f derivada más la derivada de la constante que vale 0 por x. Así nos quedaría. Pero f derivada, la primitiva grande derivada, que era igual a la f chiquita, al integrando. Entonces nos va a quedar f chiquita por diferencial de x. Y esto que nos quedó acá es el elemento de integración. Bueno, eso es lo que nos dice la propiedad. Vamos con un ejemplo. La diferencial de la integral de x cuadrado por diferencial de x
sería la diferencial de la primitiva, que en este caso, la primitiva para este ejemplo es x cubo sobre 3. Cambiamos ya algo nuevo. Esta sería la f grande, la primitiva de esta otra, tal que la derivada de esto, ¿cuánto sería la derivada de x cubo sobre 3? Por diferencial de x, es decir, 3x cubo, bajaría el 3, 3 con el 3 se va y queda x cuadrado. X cuadrado por diferencial de x. Y x cuadrado por diferencial de x es el elemento de integración. Bueno, ahí hemos visto entonces las 5 propiedades. Bueno, vamos ahora a ver qué métodos tenemos para resolver las integrales. Tenemos la integración inmediata, son aquellas que se obtienen directamente de la tabla de integrales. Y esta se deduce de la tabla de derivadas. Entonces vamos a ir armando acá algunas de estas que estarían en la tabla de integrales. La integral de la diferencial de x, como la integral son operaciones opuestas a la diferenciación, entonces la integral del diferencial se cancelan, el símbolo integral con el diferencial y queda x, más la constante c. Es decir, esta es la primitiva. Si derivamos la primitiva, ¿qué decíamos que obtenemos? Y la derivada de x nos da, ¿cuánto da acá? 1. Entonces, acá fíjense, el elemento de integración sería 1, por eso no se puso acá, porque el 1 por dx, entonces el integrando vale 1 por diferencial de x. Por ejemplo, si tenemos la integral de 5x por 5 por 58, 58 por diferencial de x, ¿qué propiedad podríamos aplicar ahí? ¿58 por diferencial de x? La segunda propiedad, ¿qué nos decía? Quiere decir que ese 58 es la derivada de nuestra función primitiva. 58, sí, sería la derivada. Sí. Pero en la propiedad número 2 nos decía que si tenía un número constante, ¿qué podía hacer? Lo podemos sacar acá. Integral. Y esta integral de diferencial de x, ustedes siempre van a saber, está en la tabla de integrales, la integral de diferencial de x, ¿cuánto vale? Bueno, vale x más c.
Entonces esta ya está, queda 58 por x más e. Esta sería la primitiva. Si derivo la primitiva, 58x derivado queda 58. Que este sería entonces el integrando. O la f chiquita, ¿no? Que decíamos, la f chiquita de x. Entonces le vamos buscando la vuelta, se parece un número multiplicando el diferencial de x, lo sacamos afuera y ya resolvemos, sacamos la primitiva. Bueno, vamos a ver esta fórmula. X a la m de x. Si yo tenía x cuadrado, supongamos, y hacíamos la derivada, bajaba el exponente igual al exponente menos 1, y así era la derivada. Como es la integral es un proceso inverso opuesto, en vez de restarle 1, le va a sumar 1, el resultado. Entonces acá va a ser x a la m más 1 sobre m más 1 más c. Bueno, y esa fórmula de esta integral va a ser válida para todo m distinto de menos 1. Así es la fórmula. Voy a poner ejemplos ahora. Y tengo la integral de x al cubo. ¿Ven? Acá tengo x elevado a una potencia, que no es distinta de menos 1. Entonces, ¿cómo me quedaría el resultado? Díganme ustedes, a ver. X a la cuarta sobre 4. Sí, o sea, x a la 3 más 1 sobre 3 más 1, quiere decir que nos queda x a la cuarta sobre 4 más la constante c. Si derivamos este último, para ver que esté todo bien, esa es la ventaja que tenemos ahora. Antes, cuando hacíamos la derivada y derivamos, no sabemos si está bien. No hay forma de saber. Ojalá que esté bien cuando hacemos la derivada y listo. Acá tenemos la forma, teniendo el resultado de la integral, saber si está bien o mal lo que hicieron. Si derivo esto, bajaría el 4 acá, ¿no? Baja el 4, se va con el 4, x cubo. La derivada de esto. Que sería este. ¿Ven? Entonces tenemos forma de saber si está bien o no. Si acá no me vuelve a dar el integrando, quiere decir que me equivoqué en algo. La derivada entonces de la primitiva me da x cubo. Ahora, ¿qué pasa si la fórmula es la integral de ese caso que falta, digamos, porque cuando m vale menos 1, no se puede aplicar esa fórmula. Acá m vale menos 1. Este caso sería la integral de 1 sobre x de x, y esta vale el logaritmo natural de x más c. El único caso donde m es igual a menos 1, ese valor es el logaritmo natural. Si nosotros derivamos el logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural era 1 sobre x. Y 1 sobre x acá es el integrando, así que está bien. También podría ser que tenga un exponente fraccionario. Pongamos que fuera x a la x raíz de x. Yo puedo expresar a la raíz cuadrada de x como exponente fraccionario
Entonces acá el m vale 1/2. ¿Es distinto de -1? Sí, es distinto. Entonces le puedo aplicar la fórmula x a la m+1 sobre m+1. Quiere decir que esto es a la 3/2, ¿no? Y si lo queremos dejar más lindo, expresado, este 3/2 pasaría como 2/3. Y la x la podemos poner como raíz cuadrada de x al cubo. Más la constante c. O sea que también me sirve la fórmula de la m+1 más sobre m+1 cuando sea un exponente fraccionario, no solamente los enteros. Bueno. Después decía ahí que esta tabla de integrales inmediatas las podemos deducir de la tabla de derivadas. Por ejemplo, ¿qué función derivada me da el seno? Lo pienso, bueno, el menos Menos coseno. coseno. Claro. Porque la derivada del coseno era el menos seno. Con este menos adelante va a quedar más seno. ¿Cuál función derivada me queda el coseno? ¿Cuál función derivada me queda el coseno? El seno. El seno. Es decir, que si yo me acuerdo de la tabla de derivadas, voy a poder deducir la tabla de integrales. Bueno, la derivada de y a la x es siempre y a la x, entonces y a la x más c. La de a la x, la derivada de esta era a la x por logaritmo de a. Entonces la integral va a ser a la x dividido logaritmo natural de a. La integral de 1 sobre coseno cuadrado. ¿Qué derivada me quedaba 1 sobre coseno cuadrado? La tangente. La tangente. La tangente. ¿Qué derivada me quedaba menos 1 sobre seno cuadrado? La cotangente. La derivada de la cotangente menos 1 sobre el seno cuadrado. Uno dividido 1 más x cuadrado. ¿La derivada de quién era? Del arco tangente. Sí, del arco tangente. Y la derivada que quedaba 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado, ¿esa quién era? ¿La derivada de quién? ¿De la función inversa? Arco coseno, puede ser. Seno. Arco seno. Arco seno. Para que sea arco coseno simplemente, debe tener un signo menos nada más. Es la misma, pero con un signo menos.
Bueno, ya está acá, fíjense, yo les he dado algunas, hemos armado una tablita con algunas primitivas o antiderivadas, pero en la tabla hay más, en la tabla de integrales ahí en el apunte hay más. Entonces hoy vamos a ver hasta acá, hasta la tablita de las integrales, que son las integrales inmediatas, que yo las puedo encontrar en una tabla y listo, ya sé cuánto vale la integral. La clase que viene vamos a ver los otros métodos de integración donde no tenga integrales inmediatas y tenga que aplicar alguna forma, algún método para resolver la integral. Bueno, hasta acá nos vemos entonces. Ya les voy a pasar lo que hemos visto. Dale, Perfecto, profe. gracias, Muchas profe. gracias. Bueno, muchas gracias, que anden bien. No, profe, muchas gracias. No, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, gracias.